¿A quién estaba reclamando? A los judíos. Posiblemente que los judíos se trataban bien, se llevaban bien, se creían posiblemente ellos. No lo sabemos, pero nadie te interesa, ¿verdad? Para los griegos. ¿No? Y el escribió de Santería, como hermano mencionó, los griegos reciben un pan y los judíos dos. ¿Verdad? Entonces hay que dejarlos. Ya los apóstoles cansados, ¿no? Los apóstoles están cansados. Eso ya es Santiago. Y para apaciguarlos sobre el hermano, los apóstoles están en ese servicio. ¿Verdad? En ese servicio. Y ya no tienen suficiente tiempo para enseñar y predicar. No atendiendo más a la Biblia. Ellos podemos tomar la acción social, ¿verdad? Acción social, sí. Para la iglesia poder de acción social. ¿No? Y vemos ahora, cuando solucionan eso, se pueden cansar en nombre de la congregación, en nombre de 100 varones, de la requisito, ¿verdad? Y lo nombran todos. Lo nombran para que estos hombres se encarguen y vean los apóstoles en la palabra de él. En esta mañana vamos a ver también el libro de Mateo, capítulos 26, libro de Mateo, capítulo 26. Y vamos a ver una historia más de la palabra del Señor que nos enseña, porque historia decimos que en el pasado ha enseñado y ha quedado para nosotros, así como historia de Perú. La historia de Perú ya pasó por la nación de independencia, ahora conocemos la historia, se conoce la historia, conocemos a través de la historia, qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. Bueno, será completo si no lo sabemos. Ya, pero la cosa que creemos que así se programó la independencia de Perú. Pero ahora vamos a lo espiritual, ¿no? Cuando Cristo estaba aquí, ¿no? Había una necesidad tremenda de ser escuchado la palabra del Señor por la gente de ese entonces, ¿verdad? Algunos tomaron mucha importancia, algunos nada, y para algunos no le tomaron importancia totalmente, ¿no? Lo que el Señor estaba enseñando. Siempre estaban listos para poder arrestarse, crucificarlo antes de su tiempo, pero no podían tomar decisiones, ¿no? Y todavía el Señor, el Papá, no permitía que sucediera eso. Entonces, tenían que esperar aunque estén amargo, enojado, reventándose entre ellos, pero todavía no llegaba el momento de la crucifixión de Cristo. ¿Verdad? El libro de Mateo, capítulo 26, vamos a ver en esta mañana lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 26, versículo 6 al 13, vamos a dar lectura. Y acá el título dice: Jesús es un quite de Betania. ¿No? ¿Cuál será la razón? Vamos a ver. Dice la palabra del capítulo 26, versículo 6 hasta el versículo 13. Dice: estando Jesús en Betania, no lo dice acá el tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Ya una semana, un día, mediodía, 2 horas. No lo dice, ¿cuándo estaban? Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, un vaso de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué se desperdició? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres como vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que éste ha hecho para memoria de él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias. Hemos tenido, Señor, la clase y enseñanza de tu palabra. Gracias
ángeles entendimientos espirituales para comprender de lo que tú no sabes. Depende a tus hijos, Padre. Te rogamos, Señor, tu bendición. Te rogamos tu dirección, Padre. Y tú, Señor, bendices tu Padre. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver acá. Jesús dice tal una vez más, como dice cuánto tiempo está. No lo dice si recién acaba de llegar, sino dice está en meta. Ahora, Simón invita, Simón el leproso, o quiere decir que era enfermo, con una enfermedad contagiosa, una enfermedad que se puede decir incurable. Simón el enfermo. Ahora, una vez más informados, aquí Simón está a Jesús. No le pide que vaya a su casa a preparar una cena, un compartimiento de conversaciones, no un intercambio de palabras, nada. ¿Y cómo llegó Jesús a la casa de un leproso? Si sabía Jesús que el Simón era un leproso contagioso con la enfermedad que tenía. ¿Por qué alrededor del Señor de ir especialmente a la casa del Simón? ¿Por qué no se fue a otra casa? ¿No? ¿Por qué no se fue? Pero la Biblia dice que estaba en la casa de Simón, ¿no? Simón. Dice, ya no es en la casa de Simón el leproso. Vino una mujer. Ahora esa mujer estaría mirando ahorita de cerca siguiendo al Señor, de lejos siguiendo al Señor, o tenía alguien que le pasara la voz para que ella sepa dónde se encontraba Jesús. No lo sé. Pero la cosa que sabemos es que una mujer llega. ¿No? Una mujer llega. ¿Quién invitó a esa mujer? Tampoco lo dice la palabra de Dios. Sino esa mujer tenía una convicción para poder agradecer al Señor. No le importaba a ella si estaba en la casa de un enfermo contagioso o algo así. No tuvo temor, sino ella quería cumplir al Señor un abrazo de perfume de mucho precio. ¿Quién le dijo que le hiciera? ¿El Señor le pidió? No, no le pidió. El Señor ya le cambió su vida, ya le salvó, pero no le pidió la recompensa de la salvación que cumpliera su cuerpo, preparando para la sepultura. ¿No? Sino ella siempre agradecer al Señor. Sigue la enseñanza de otros hermanos o sigue la exigencia de los hermanos. A ella le nace agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho una obra grande en su vida. ¿Verdad? Una obra grande en su vida. No dice que esta mujer está llevando clase todos los días en la casa de Dios y aprendió que era la mujer exaltante y agradecer. Tampoco encontramos a la mujer. Quizás haya sido. Quizás haya sido, no lo sabemos. Pero la cosa es que ella misma nace el agradecimiento. ¿No? El agradecimiento viene con un perfume de alto precio. No viene con un perfume, vamos a comprar un perfume de 20 soles, 50, 100 soles. No. Una calle que le costaba más o menos un sueldo de un año. Le costaba de ella bien. Ella sabe por qué está haciendo eso el Señor Jesús. Ella sabe valorar el sacrificio que hizo Cristo por ella. El valor que tiene la salvación. El valor que tiene la sangre de Cristo. ¿Verdad? Posiblemente esta mujer estaba adorando al Señor en su casa o ellas congregándose en alguna de las sinagogas. Pero quiere ver una vez más personalmente a Jesús. ¿Ya? Ahora, ella le está dando un regalo empaquetado, ¿no? Quizás con papel
a Dios tiene que nacer de uno. Y necesita su convicción, queridos hermanos. No necesitamos, hermano, porque no sigues al Señor, hermano, hace esto. No encontramos a la mujer estar exigiendo a alguien para que lo haga con Jesús, sino a ella le nace. No tenía suficiente dinero. Un año de sueldo se lo ha guardado para comprar este perfume y ungir el cuerpo del Señor. Entonces era costoso, era un sacrificio tremendo que tenía que hacer esa mujer por amor al Señor. Por lo que ha hecho en su vida, cambiando su vida, perdonando su pecado, porque su vida era terrible de esta mujer también. Pero ella experimentó en su vida. Esa experiencia conllevó para poder hacer ese sacrificio. ¿No? Y eso es lo que tenemos que ver como cristianos. ¿Qué cambio ha hecho el Señor? Merece agradecerle y tiene que nacer de uno mismo. No que el esposo tiene que decir o la esposa tiene que decir, tú tienes que hacerlo. No, tiene que nacer de uno mismo. ¿Ya? Y acá no encontramos la intervención de los hijos, porque quizás tenían los hijos, quizás tenían el esposo, quizás tenían hermanos, o quizás tenían sus papás mismos todavía, pero no existían ellos. A ella le nace el deseo de agradecer a Dios. Y el deseo de agradecer a Dios de los creyentes tiene que nacer de uno. Podemos experimentar muchos años de creyente, pero sin poder agradecer con un sacrificio tremendo a Dios. Podemos decir, Señor, gracias por Dios, pero el sacrificio no está. ¿Verdad? Esta mujer tiene que sacrificarse. Podemos decir, no, un año de sueldo tiene que gastar por este perfume. Entonces era un sacrificio. Me imagino, como todos los seres humanos, esta mujer también tenía gasto, tenía preocupaciones, todo tenía, pero tenía que guardarlo para que un día pudiera cumplir el cuerpo del Señor. ¿Verdad? El cuerpo del Señor. Y ahora la reacción, ¿cómo va a ser? La reacción de los discípulos mismos. Podemos ver en el versículo 8. Dice al verso, los discípulos se enojaron. ¿Quiénes se enojaron? Los discípulos. No se enojan la gente que viene nuevo, o no que no entiende la palabra del Señor, sino los mismos discípulos están enojados. ¿Pero qué ha hecho la mujer? Ha quitado su dinero a los discípulos, ha pedido una recaudación. ¿Por qué? Están enojados ellos. ¿Qué? Son discípulos del Señor. No son simplemente visitantes o observadores que están caminando atrás de Cristo, sino son los discípulos del Señor. Dice, versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿por qué este desperdicio? De ellos todo. Está siendo ungido el cuerpo del Señor con ese perfume. Pero para los discípulos era un desperdicio. ¿Verdad? Para los discípulos era un desperdicio. Y de esa manera están diciendo o catalogando que era desperdicio. ¿Acaso dice que ni siquiera por lo menos tendrán que mujer para hacer esto a nuestro Señor? ¿Qué desperdicio? ¿No? ¿Qué desperdicio? Si hubiera regalado a la mujer el dinero a uno de ellos, posiblemente hubiera recibido contento, ¿ya? Feliz, ¿no? Agradecido, pero mira, cuando están viendo el cuerpo de Cristo, es un desperdicio. Eso es lo que pasa en la vida de los creyentes, hermanos. Son discípulos. Por ejemplo, el esposo creyente o la esposa creyente. ¿Por qué tienen que estar en iglesia? Perder tiempo, que hacer, para acá y para allá. Los discípulos del Señor. Y cuando la esposa empieza a enojarse, porque necesito tanta que los hijos, ¿verdad? Los discípulos del Señor. O viceversa, cuando después de que me dice, yo estoy sacrificando, a mí no me voy a instalar. ¿Verdad? Y los hijos
Oye, usted es un asesino y tiene el examen. No lo dije nada. Porque no estamos olvidando que sí se ¿no? El Señor ha pedido algo y voy a escuchar lo que yo hago. ¿Por qué no le dejaron y dejaron que le pape vinagre? Le paparon vinagre y se la para el Señor cuando pidió tenía sed. Y cuando lo vale, para volver. Ahora, tiene Mateo que está bien. Y le van ¿para qué te despedir? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Mira, pues, los discípulos tienen un deseo, vamos a decir, son los pobres, o por los pobres. Hubieran vendido la cantidad que ese dinero hubiéramos dado a los pobres. ¿Y por qué ellos no metieron su mano al bolsillo y sacaron su plata y dijeron, vamos a hacer una colecta y para poder dar a estos pobres? Si lo hubieran visto a la mujer que está urgente en el cuerpo de Cristo, no se hubieran acordado los discípulos de los pobres. ¿Verdad? No se hubieran acordado de los pobres. Pero como la mujer estaba muriendo, con un gasto de perfume de alto precio, eso yo lo vendí en cantidad de dinero que hubiera dado a los pobres. ¿Qué te esperan? Digo, otro que vaya. Venirlos no. ¿Verdad? De ellos no, de otros sí. Esa actitud tuvieron los discípulos. Cuando vamos a Marcos, en capítulo 14, va a decirlo también algunos hermanos de qué se ha hecho este desperdicio. ¿Verdad? Y sigue los discípulos. Vamos a decir, son los creyentes que están a la vida del Señor, están enojados. Pero están enojados del dinero que gasta la mujer, pero están enojados de lo que gasta. Quizás podrían estar enojados. Tantos pobres tenemos y tenemos que estar dando, y cada vez tenemos que hacer una colecta, que hoy en día vamos a chanchita, y tenemos que estar dando a los pobres. Y yo no daba nada. Solamente sabe que otro lo dé. ¿Verdad? Que otro le dé, sí, puede usarse tal, pero menos. Una vez más, que son que era discípulo del Señor. ¿Verdad? Discípulo del Señor. Capítulo 14, versículo 3 al 9. 14 de Marcos. Encontramos casi similar lo que están expresando aquí en Mateo los apóstoles. Capítulo 14, versículo 3 al 9. No, 3 al 9. Jesús se cumplía en Betania, el título es igual, pero cuando pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado en la mesa, vino una mujer con vaso de alabastro de perfume, llenando puro de mucho precio, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enfocaron dentro de él. Ellos no son valientes. En ustedes son valientes, ¿verdad? Entonces empiezan a decir muy bien, para ver el desperdicio y le dicen, acá es internamente. ¿Verdad? Internamente están ahí comentando, ¿no? Imaginando, pensando, cómo podemos decir, hubo algunos que
por el hecho que esta mujer está muy agradecido de su Señor. Dijeron, para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume, porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Imaginen lo que se imaginan ellos el precio que tienen, 300 denarios, ¿no? Y haberse dado a los pobres y murmuraron contra él. Qué triste. La mujer una vez más no ha pedido a nadie para poder ungir el cuerpo de Cristo. Deja sola decir esto, por agradecimiento al Señor. Mira, ¿quién está hablando contra esta mujer? ¿No? ¿Quién está insultando? ¿Cómo le están catalogando a esa mujer? Por el hecho de estar ungiendo el cuerpo de Cristo, sin hacer eso ocasional de gasto a nuestro. Le está representando la iglesia, le está haciendo muy personal, ¿verdad? No está diciendo por lo menos que no de la iglesia, sino él está haciendo de una manera personal, agradeciendo a Dios. Nos encontramos acá a la mujer acompañando su familia y juntamente con su familia está agradeciendo, ungiendo al Señor. No, ella sola. ¿Verdad? Sabemos que la salvación es muy personal. Nuestra obediencia es muy personal. ¿Verdad? Nuestro amor es muy personal al Señor. Porque hemos amado no a través de esposa, de padre, de madre, sino a cada uno nos ama de una manera individual. Y a cada uno de nosotros nos ha salvado de una manera individual. ¿Verdad? Esta mujer entendió el amor que tenía, posiblemente las familias tenían creyentes, pero ella quería levantarse y agradecer a Dios. Con un sacrificio tremendo. Ellos están enojados. Ellos están criticando, ellos están murmurando, ¿no? Como lo peor que están catalogando a la mujer, que está reclamando su propio dinero, ¿no? Pero los discípulos enojados, siempre pensando en los pobres, ¿no? ¿Por qué no pueden tocar la puerta de esta mujer pidiendo por los pobres? Posiblemente quedaron. Quizás no mucho, pero hubiera participado. Pero no hicieron esto. Ahora nos vamos a Juan, un evangelio va a decir. No debe de los evangelios. No, que están enojados. Uno dice que quiere denarios, otro dice que yo quiero vivir de alto peso. Pero todos los dos están fijándose o cuidando a los pobres. No, a los pobres. Y podemos decir buenos creyentes. Están pensando en los pobres, ¿verdad? No, buenos discípulos están pensando en los pobres. No, eran buenos discípulos. Por además, si hubieran sido buenos discípulos, ellos hubieran sacado su dinero y hubieran compartido. Toma. Pero no hubieran mirado lo que es la gente. ¿Verdad? Lo que es la gente. En el libro de Juan, capítulo 12. En capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, también el tema no ha cambiado. El tema de los tres es igual, ¿verdad? Igual. Dice el versículo 1: 6 meses antes de la Pascua, vino Jesús a Betania
porque este tiene razón. Porque está mal, tiene razón. Porque su corazón de él no está con el Señor, sino al contrario, está prácticamente para poder entregar a los magos al Señor Jesucristo. Ya tenía sus planes. Y este hombre está reclamando, ¿verdad? Fíjate el versículo va a decir, no está reclamando ahora él por los pobres, ni por los ricos, ni por las viudas, ni por los huérfanos, sino a él le gustaba tener plata, porque él le saca de la bolsa de oro, porque él tesorero que se le guardaba el dinero. Y ahora esta plata la ha querido para él, no para los pobres. No está querida para los pobres. Hemos de encontrar cosas evangelios para los pobres, para los pobres. Pero este hombre no está pensando en los pobres. Porque podemos ver lo que dijo, versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Mira, él dice, ¿cómo lo cantaba el Señor? Ladrón. ¿Verdad? Era ladrón. Ahora, cuando vemos acá la pared del dinero, es un poco difícil dinero, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a desprendernos de nuestro dinero, nada al Señor, podamos ver un avance en la vida espiritual, ¿verdad? Un avance en la vida espiritual. Si no damos, de vez en cuando damos, no está bastante. Si no, por compromiso está cumplido. No están haciendo alabar al Señor por sus bienes, un sacrificio dando al Señor. Por eso, cuando vamos al Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, que muchas veces no queremos saber esto porque habla de dinero, ahí el Señor nos cataloga de ladrón cuando no cumplimos. ¿Verdad? Pero cataloga de ladrón si no cumplimos. La semana pasada estudiamos la vida de Isaías, ¿verdad? Mira cómo quería engañar a Dios. ¿Y hoy en día se engaña a Dios? Sí, se engaña a Dios. Suave mano, ¿verdad? Sí se engaña a Dios hoy en día también. ¿Y quiénes? Los hijos de Dios. ¿Verdad? Los hijos de Dios engañados. Como si no supiese Dios haciendo eso, pero de cómo es dinero. Por ejemplo, sabemos a través de la historia que hemos estudiado la semana pasada, Ananías tenía toda la plata en su mano, con su esposa. En ellos está tomando la decisión de dar o no dar. En ellos está eso. Ya lo vendieron sus posesiones, está en la mano de ellos. ¿Qué quieren comprar? ¿Qué quieren invertir? ¿Qué quieren regalar? Porque está en la mano de ellos. Lo primero que pueden, vamos a decir que ellos somos pagados, no apenas, hermanos. Como si Dios fuera un hombre pecador como nosotros, o un hombre necesitado. Pero Dios no necesita. Porque Él dice, el libro de Jacob, piensa el oro, piensa la plata, dice que lo va a los sacrificios. El Señor necesita.
¿verdad? Ellos así. Pero encontramos la obra de Dios que dice para ser Dios. Entonces, acá, ¿qué está pasando? Que los creyentes engañamos, podemos estar ganando por decir mil soles. ¿Cuánto vamos a dar? ¿Cuánto debe de ganar que yo debo? 100 soles, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto vamos a dar? 60, 70. Aquí estamos engañando. No están engañando en ciudad de la iglesia, que puede dinero, si ya estamos engañando a Dios. ¿A Dios o que no? Entonces, quiero resultado va de esto. No va a traer la bendición. Y podemos hablarlo cada domingo si es posible, pero robando, no va a tener resultado, no va a dar. Al contrario, va a ser el cumplimiento económico de uno mismo. Uno se va a dar cuenta, cada vez más va a necesitar más. ¿Ya? Cada vez más. ¿No? Entonces, a todos los creyentes, el Señor nos habla de iglesia. En nuestro lenguaje de los cristianos, el enemigo ha puesto lo siguiente. ¿Cuál es esto? El enemigo, permítame, enemigo. Yo me mantengo oración y lectura, no hay enemigo. Sí, pone. ¿Y qué pone en nuestros labios honestamente el enemigo? Mis hijos son menores y no pueden estar. Vamos a buscar la Biblia y vamos a encontrar. ¿Verdad? No vamos a encontrar eso. No vamos a encontrar en la Biblia que usamos. Muy bien, pues yo no puedo eso porque no trabaja para ello. Tampoco la Biblia dice esto. La Biblia no dice. Dice, cada uno debe dar su vida. Cada creyente debe dar su vida. A menos que no conozca a Cristo. ¿Verdad? Pero conoce que ya. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que los hijos no dan, los mayores no dan, el que trabaja da, el que no trabaja no da. Si lo piden de manera clara, no dieron, dan. Y la Biblia da y se os dará. ¿Verdad? Da y se os dará. Entonces, esa mentira está presentada por el enemigo. No, me siento que me trabaja y de esta manera no. ¿De dónde sacamos esto? En la Biblia no está, por si acaso no está. No está. Entonces, solamente nace la idea de expresar de esta manera. Y lo pasamos para aún los mismos creyentes que son muy importantes. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? No están convencidos como María de alabar al Señor por su propio sacrificio. No están. Esto no tiene que decir papá, mamá, y esposo, una vez más. No. Si quiere que nacer de uno, de agradar a su Dios, de obedecer a su Dios, ¿verdad? Y se va a levantar y lo va a hacer, ¿verdad? Pero si no está convencido, no lo va a hacer. Digan lo que digan, no lo va a hacer, porque se está convencido. Porque sabemos que ellos, hermanos, casi todo el mundo sabemos que el dinero tiene imán. ¿Ya? Es difícil soltar, ¿no? Que va a haber nada cada vez más. Y es difícil de darle al Señor a quien no lo demos. O que su palabra sea de una u otra manera de dar, no vamos a dar. Porque no estamos convencidos de sacrificarnos y alabar a nuestro Dios por agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender.
tienen la actitud, o hemos visto la actitud de los discípulos. ¡Qué desperdicio! Algunos que nos dan San Feliz, lo que dan que es, ¿no? Eso es lo que estaba esperando la mujer. Solamente dice la mujer hubiera traído su perfume de alabastro y hubiera llegado a los apóstoles hubieran estado felices. Recibir ese ofrenda o ese regalo, como llamemos, a favor de los pobres. Pero ¿qué hubieran hecho los apóstoles? ¿Hubiera sacado dinero para agregar acá? No, no hubieran hecho. Si hubieran gastado solamente en el precio del perfume y hubieran compartido a los que estaban ahí, pobres, necesitados, ¿no? Y uno hubiera quedado. Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, tenemos miembros de la iglesia que no, ¿qué pasó? En Europa, los miembros de la iglesia descansan en el destino de la iglesia. De nosotros, el destino de la iglesia no descansa en el Estado, sino en cada miembro de la iglesia. Entonces, no tenemos que tener la actitud de los apóstoles, solamente que dé otro y nosotros nada. Si no tenemos que involucrarnos, si yo dan, yo también voy a dar. No será igual cantidad, pero voy a empezar a dar. Y Dios nos va a bendecir. A veces nos falta fe que Dios no nos va a dar. Dudamos que Dios puede darnos. No creemos en su palabra que Dios puede hacer abundar lo poco que tenemos, puede multiplicar. No creemos eso. Pero si creemos, Dios lo va a hacer. Si creemos y obedecemos y nos sacrificamos, Dios lo va a hacer. ¿Verdad? La obediencia de uno va a ser de mucha bendición para la vida de uno, que está sacrificándose y dar a su Señor. ¿Verdad? Por eso el Señor dice en uno de los evangelios, nosotros tenemos que hacer tesoro en los cielos, donde el dominio de Dios no corrompe. ¿Ya? Pero vamos a ir al cielo y vamos a encontrar nuestro dinero depositado. No dice la Biblia. No dice. Estaremos mintiendo, sí, vas a encontrar. Estaremos mintiendo. De repente la gente por curiosidad puede seguir al Señor o por fe, muy bien, voy a encontrar dinero, voy a depositar. No es así. Ahora, si la Biblia me dice, muy bien, vamos a encontrar. Pero después es la bendición que está acá. Acá es la necesidad. Allá en el cielo no hay necesidad. No hay necesidad. Todos nuestros gastos están cubiertos por el Señor allá. Acá es. ¿Verdad? Entonces, acá nuestros sacrificios hasta la muerte, hasta la muerte física que hay allá. ¿Verdad? Después de la resurrección, o con la resurrección, nos vamos a la presencia de Dios, no tenemos ninguna necesidad. Hasta ahí no es. Entonces, el Señor sabe el corazón. Estaba viendo el corazón, la reacción que tenían los discípulos del Señor. No entremos en esos errores. Estas enseñanzas es para que nosotros no debemos permitir de caer en esos errores, sino para tener cuidado de cometer los errores que cometieron en el pasado. ¿Verdad? De cumplir con Dios, muy bien, alabar y servir con nuestro propio sacrificio al Señor. Y el Señor va a ser glorificado y se glorificará en nosotros también. ¿Verdad, hermanos? Entonces, sigamos lo que dice la palabra de Dios. ¿No? Sigamos lo que dice la palabra de Dios, pero no estemos dudando, no estemos renegando, no estemos dando un compromiso, sino estemos dando con una convicción, agradecimiento al Señor. ¿Verdad? Vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor.
nosotros a la reverencia de Dios y vamos a Padre bendito, en esta hora venimos a ti. Creemos que estás aquí presente entre nosotros. Estás escudriñando en nuestra mente y nuestro corazón, Padre. A ti, Señor, nada es oculto, Padre. Perdónanos en esta mañana. Por favor, perdónanos, Padre. A veces cometemos errores sin pensar que tú estás viendo y tú lo sabes, Padre. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Como David te pedimos, Padre, lávanos con los ojos, Señor, Padre. Como David te pedimos, Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Necesitamos, Padre. Y tú, Señor, fortalece nuestras debilidades. Y tu Padre, toma el control de nuestra mente y nuestro corazón cada día más y más, Padre, para la gloria de tu iglesia. Que nuestro vivir esta existencia acá en la tierra sea, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Hay necesidades, sí, Señor, hay preocupaciones, sí, Padre. Hay dolores, tristezas, sí, Padre, hay todo, Señor. Pero en nuestra vida, sea el primer lugar para glorificar a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Padre. Fortalece este espíritu, fortalece nuestra fe, Padre. Y aún nuestro cuerpo físico necesita fortaleza. Amado Dios, gracias por cada uno sobre el pecado presente. Tu Padre, ayúdanos. Cada día, Señor, mejorar nuestra relación contigo. Cada día, Señor, buscar nuestra confianza en ti, Padre, sabiendo que tú eres todo, Señor. Por favor, escucha nuestras oraciones, Padre. Y amándonos, gracias, bendice este lugar. Bendice nuestro hogar, tú lo conoces perfectamente, Padre. Bendice nuestra familia, Señor. Por favor, te pedimos en el nombre de Cristo. Y tu amado Dios en esta hora. Bendice los llamas y vidas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la clase que puedo dedicar. Gracias por mi mensaje presentado. Ahora, Señor, ya del Señor, y ahora, Señor, tenemos almuerzo, esperamos tu voluntad tuya. Rogando y agradeciendo, Señor, en nombre de Jesús.